¿Qué tal? ¿Les parece bien si vamos comenzando esta segunda parte? A las personas que tienen café se lo tienen que tomar rápido para poder entrar. Bueno, quisiera comenzar pues dando agradecimientos, en especial darles agradecimientos a ustedes por estar aquí de manera presencial, porque me parece que siempre es agradable volver a ver gente y volver a ocupar espacio, tiempo de una manera más concreta. Agradecer a la gente de SUAFEM, agradecer a la gente de Libero que estamos colaborando para hacer este evento, a la gente de la Casa de las Humanidades, a las personas que estén viendo esto de manera también en línea y a las personas del futuro que lo verán en reproducción, que casi todo es ahí donde se va a repetir esto. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora, quisiera un poco empezar. Traje este aparato, este artefacto, que es viejo, pero es una manera también interesante de entender el tiempo como movimiento y también nos da una manera de quedarnos en una hora máximo de estar platicando y tratar de también incluir las preguntas que tienen ustedes. Entonces, pues te invito, Patricia, si quieres activar el tiempo. Entonces, allá comenzamos. Hay un proceso que es muy interesante y que creo que es muy actual, que es el de desdigitalizar a una persona. Y yo, pues gracias a la invitación de Alejandro, estuve leyendo tu libro, ¿no? Y tratando de absorber todo lo que había de ti en YouTube, ¿no? Entonces, eh, también siempre es un proceso muy especial y muy bonito el de ver a alguien y, ¿no? Que alguien se vuelve de digital a real y aparte llevo unos días tratando de, ¿no? Estar en tu mente lo más que pueda leyendo el libro y tratando de entender qué hay detrás. Entonces, pues te agradezco mucho por haberlo escrito, por haber estado haciendo eso y pues me siento muy afortunado de poder tener un proceso de desdigitalizarte y conocerte al mismo tiempo que te puedo hacer preguntas. Eh, y también estoy un poco ansioso porque llevo días queriendo preguntar cosas y he estado aguantándome, entonces por fin tengo la oportunidad de ¿no? interlocutir. Y quisiera empezar con una cosa de una de las diapositivas que tenías ayer, que era esta imagen, y también quisiera preguntarte en relación a la imagen del propio libro y de la carátula y tener la oportunidad de entender también a tu obra como este objeto en particular, que era una imagen en donde estaban dos personas y decía, algunos, algunos hombres tienen vaginas, algunas mujeres no tienen vaginas, get over it, ¿no? Como supérenlo. Y me quedaba pensando que al mismo tiempo que la imagen decía supérenlo, estaba censurada y las partes de los pezones y los genitales no se veían. Eso es una cosa. Otra cosa es que decía vaginas y vaginas, no decía algunas mujeres tienen pene, decía algunas mujeres no tienen vaginas. Y decía esta cosa que decía get over it en palabras muy grandes y me pareció un poco un mensaje en el que alguien dice supéralo, pero no parece que lo esté superando al decirte supéralo. ¿No? Que me hace pensar a veces en esta actitud que hay hacia lo trans como casi una moda temática, ¿no? Que es como, supérenlo, es como un poco, hay un ejemplo en el que alguien dice, está un esposo con su mujer y le dice el esposo lavando los trastes, no estoy enojado. Y es como, claramente estás enojado, ¿no? Entonces, quería preguntarte sobre esa imagen que es, dice, supérenlo, pero al mismo tiempo no se está superando, decimos que es lo mismo que lo otro, pero al mismo tiempo le tenemos una palabra. Eh, ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué tanto se está superando? ¿Qué tanto es un tema de moda? ¿Qué tanto, dónde estamos, ¿no? En relación a esa palabra y en particular, que es algo en lo que quiero ahondar más, en dónde estamos y cuál es la diferencia entre la ideología norteamericana estadounidense respecto de lo trans y la farándula y a lo que podemos llamar el sur global o tu experiencia como Argentina y en Argentina. Bueno, muchas gracias por esa devoción de tu trabajo. Espero que no haya sido una sobredosis. En relación a, sí, lo comentaba antes, que lo que uno tiene el privilegio de escuchar en la clínica es la especificidad de lo que es la experiencia para cada cual y que a menudo contradice la presentación en el ojo público. Generalmente se usan eslogans, la experiencia trans a menudo en los Estados Unidos en particular se presenta como una opción consumerista, como mudarse a los suburbios, convertirse en vegetariano.
no, ser vegano o un cambio de género no son comparables. Y esto lo podemos escuchar, les citaba anteriormente a Jay Prosser, hace la broma, dice que ser trans para la comunidad trans es una vocación, una carrera, algo que uno hace todo el tiempo, toda la vida y de manera apasionada. Y que en general no tiene nada que ver, no es un objeto de consumo. Y por eso insistí en esta cuestión que es una estrategia por la vida. Y ahí, digamos, cuando entramos en el registro de que si alguien no hace una transición, va a considerar la posibilidad de suicidarse, salimos de las trampas del consumerismo, no es una mercancía que se va a adquirir. Por supuesto que hay variables económicas en juego. Una persona pobre en el barrio hispano, en el norte de Filadelfia, que es trans, no va a tener el mismo acceso a una transición medicalizada que va a tener alguien, como citaba antes Caitlyn Jenner, que creo que habrá invertido casi $1 millón en todas las cirugías que se hizo para realinear su identidad de género con su realidad corporal. Entonces, creo que es importante la contribución que puede hacer el psicoanálisis en cuanto a tener acceso a cierta verdad. Uno de los objetivos de una cura psicoanalítica es que surja una verdad inconsciente, una verdad no sabida, que va a darle a esa persona un poco de libertad. No es muy ambicioso, es un poco, pero es libertad. Y en ese sentido permite a alguien tomar distancia de estos mandatos sociales. Y estoy de acuerdo, ese póster son ese tipo de gestos, por eso les comentaba el gesto de la Asociación Psicoanalítica Americana. Pueden ser gestos vacíos para la persona que hace el gesto se siente bien en el bien, como diría Kant, pero como dice Lacan, ciertos gestos kantianos pueden ser equiparables a gestos sadianos, el bien o el mal como premisa universal. Y tenemos por otro lado gestos que pueden reflejar una verdad subjetiva que le dé a alguien un poco de libertad, que no es poco. Y pensando en relación a eso que dices de la libertad, y entrando como de lo más general a lo más particular para luego ver algunas cosas del libro, ¿qué te parece que es lo que hace el psicoanálisis, o en particular el psicoanálisis lacaniano, que permite entender lo trans de una manera que otras formas no están permitiendo? O sea, ¿qué hay en esa interacción analista-analizado que lleva a la libertad que no llevaría tan claramente la cognitivo-conductual, ¿no? O otra forma de terapia o otra forma de intervención. Y un poco también hilando a la pregunta de una premisa importante que tienes, que es la despatologización de lo trans, ¿no? O sea, ¿qué hay en el psicoanálisis, y tal vez particularmente en el lacaniano, o tal vez particularmente en tu perspectiva de eso, sí, que aborda lo trans o que puede llevar al sujeto a un proceso de libertad que no estaría en otras formas de terapia? En cuanto a un primer grado de libertad sería, digamos, no todos los frascos tienen mermelada. Si la idea, el psicoanálisis no es una práctica de poner etiquetas. La escucha es y el deseo, deseo de un analista es un deseo de diferencia y de un espacio donde algo pueda cambiar y ser diferente. Mi experiencia clínica me confirmó que sí hay casos de expresiones trans que coinciden con un diagnóstico de psicosis, pero no solamente. He encontrado estructuras perversas, he encontrado casos de histeria, de neurosis obsesiva en sujetos que se identificaban como trans. En ese sentido, y esto ha habido toda una tradición dentro del campo lacaniano de homologar expresiones trans con patologías severas como la psicosis. Y en mi experiencia clínica, esto no ha sucedido. He encontrado más casos de histeria que de psicosis. Y en ese sentido me resulta más útil por el espacio del deseo, porque creo que eso es importante. Cuando hablamos de libertad, hablamos de que el compás, la brújula, de alguna manera la brújula que nos guía en una cura analítica es darle espacio al deseo de cada sujeto en toda su contingencia y su arbitrariedad. Y que en ese sentido hay el deseo trans no necesariamente entra encuadrado en estos
paradigmas patológicos. Hay manifestaciones de deseo trans en diferentes estructuras. Y hay algo que ayer mencionaba muy rápidamente con Alejandro, y también en términos de la clínica y de cómo alguien trataría a una persona que se identifica como trans y que llega al consultorio. Decíamos, como, ¿cuál es la diferencia en que alguien cis llegue y diga, bueno, soy cis y tengo tal problema, a que alguien diga, bueno, soy trans y tengo tal problema, ¿no? O sea, al mismo tiempo que tratamos de no poner categorías, de que hay una escucha abierta, si hacemos un libro que se llama Psicoanálisis Transgénero y no Psicoanálisis de Género, es porque hay algo que estamos nombrando, ¿no? Hay algo que estamos categorizando como diferente hasta cierto punto. En términos clínicos, ¿cuál sería esa diferencia en la recepción inicial entre esas dos personas o no la hay? ¿O cuál sería tu aproximación clínica al respecto? Sí, la idea de un psicoanálisis transgénero sería un psicoanálisis que sea de alguna manera fiel a una herencia que nos reenvía a un Freud, un Freud no normativo, un Freud que los teóricos queer han considerado un Freud rosa, yo lo llamo Pink Freud por hacer eco del grupo de música. Uno puede hacer una lectura normativa del texto freudiano y atribuir a Freud una evolución, o puede hacer esta lectura no normativa, no heteronormativa. Y si, por ejemplo, pensamos en el uso que han hecho los feminismos del psicoanálisis, el psicoanálisis dio elementos para una crítica del modelo patriarcal heterosexista, de la misma manera que el psicoanálisis lacaniano en particular se nutrió de las contribuciones del feminismo. Históricamente, figuras como Luz Irigaray, Hélène Cixous, participaban en los seminarios de Lacan y de alguna manera lo fueron empujando a que Lacan produzca, por ejemplo, el seminario 20, donde aborda el tema de la sexualidad femenina y propone, y esa es mi manera de leer, es, digamos, mi lectura de Lacan. Digamos, creo que hay muchos feminismos y hay muchos lacanismos. Mi lectura de Lacan, de las fórmulas de sexuación, que aparentemente parecieran proponer un binario, yo las interpreto como dos posibilidades, como dos conjuntos de posiciones móviles, de posicionamientos que están siempre en movimiento, contingentes y que es interesante además la forma que las presenta Lacan, que son en autorización de palabra, y esta idea de autorización, que es curiosamente la primera vez que Lacan habla de autorización, habla en función de un psicoanalista. Dice, los psicoanalistas se autorizan de sí mismos. Y después dice, se autorizan de sí mismos y con la ayuda de algunos otros. Y luego la extiende a la sexualidad. El ser sexual, los seres sexuados se autorizan de sí mismos y con la ayuda de algunos otros. Pero ahí la idea de autoridad nos remite a autoridad como el creador de una obra, y en ese sentido la experiencia trans nos enseña que hay algo de la obra artística o el cuerpo que transiciona de un género a otro como una obra de arte, y la autoridad como aquel que se da permiso a sí mismo de hacer algo. Y en ese sentido es interesante que es una autorización de palabra. Yo me digo mujer, me digo hombre, me digo ni mujer ni hombre, o me digo psicoanalista lacaniano o no lacaniano o post-lacaniano. Y en ese sentido el psicoanálisis transgénero apela a una ética de la diferencia sexual donde haya transición, donde haya transformación, donde haya un atravesamiento de normativas, de heterosexismos, de ciertos límites que en última instancia contradicen lo que uno escucha en la clínica y contradicen también los fundamentos de la teoría psicoanalítica. Por ejemplo, el olvido de la sexualidad me parece sintomático y a veces, digamos, cuando uno escucha a veces ciertos comentarios prejuiciosos, hay que llamar las cosas por su nombre, yo siempre me pregunto, ¿estos psicoanalistas qué escuchan? ¿O tendrán analizantes muy
muy obedientes y cuidadosos, que ciertas cosas, no le voy a contar eso al psicoanalista. Y he escuchado, había un estudio que hicieron sobre psicoanalistas en que ciertos psicoanalistas decían, pero mis pacientes me cuentan todas las cosas, ¿qué se creen? Me cuentan, ¿qué se creen? ¿Que pueden decir todo en el consultorio? Y no es que a un psicoanalista le interese escuchar los detalles sórdidos y sucios. La idea es que es una escucha, diga, la regla fundamental es diga lo que se le cruce por la cabeza, que esté pensando con la cuenta de la compra, lo que voy a ir a comprar al supermercado, se me ocurrió que ese libro en la pared no me gusta el color que tiene, me acordé de tal cosa. La idea, digamos, el fundamento del psicoanálisis es una escucha desprejuiciada. Y en ese sentido hay un potencial que la idea de psicoanálisis transgénero convoca de evitar todas las jaulas y cárceles de imposiciones normativas que silencian y le quitan la palabra al analizante. Claro, ¿no? Y en ese sentido, al desnormativizar, a tener esta escucha abierta, permite algo que no tan fácilmente está en otro espacio, ¿no? Que es simplemente estar No, abierto. por supuesto. Imagínate si uno en la vida cotidiana dijera lo primero que se le cruza por la cabeza. No tendríamos ni amigos, ni familia, ni trabajo. El psicoanálisis en eso es fabuloso. Uno puede decir lo que se le... Y va... ¿Lo que se le qué? Lo que se le cruce por la cabeza. Y pensando en esto normativo y de alguna manera desnormativizar al despatologizar, igual tal vez es también mi propia formación, ¿no? Como de la filosofía que quiere, como en letras negritas, que cada cosa se diga que es que al decir que no es patológico, pues me viene la pregunta que sí es patológico, ¿no? O sea, que sí contaría, porque a veces me parece que el discurso o una propuesta importante del libro y de las conferencias no es que nunca lo sean, es que suele no serlo. Sí, o digamos, la pregunta es ¿qué es el diagnóstico? El diagnóstico es una hipótesis de trabajo que orienta la cura. La intervención, por supuesto, si estamos trabajando con una persona que tiene una estructura psicótica, la forma en que el psicoanalista va a dirigir el tratamiento va a ser específica a esa estructura, pero siempre una hipótesis de trabajo que a veces puede ser contradecida con la evolución de la cura. Y que si suponemos que estamos trabajando con alguien que tiene una estructura neurótica, vamos a dirigir el tratamiento de manera diferente, pero que no tiene que convertirse en lo que Paul Preciado llama jaulas, que tiene que ser, digamos, una herramienta de trabajo. Y aún siendo herramienta de trabajo y diciendo que parece que suele ser más un caso de histeria que un caso de psicosis, me gustaría tener claro, también como para seguir avanzando en la discusión, qué sí contaría como patología, o sea, la patología como enfermedad, la enfermedad tal vez como sufrimiento, o sea, en qué momento es patológico, si se habla de cura, se está hablando de patología o no, y a partir de qué es patología y qué sí es patológico, entender la diferencia entre psicosis e histeria, ¿no? Una tal vez manera a veces de verlo es, parece que la psicosis hay una escisión de un otro y un yo y un otro, ¿no? La voz que escucho no es la mía, es la de alguien que me dice, Dios que no soy yo, que haga tal y cual. En cambio, el de la histeria se puede ver como algo no externo, sino interno. Tengo varios deseos, varias pulsiones y trato de darles cabida socialmente, psicológicamente. No es una manera a lo mejor de entenderlo, pero tú cómo entiendes que sí es patológico y en qué sentido entonces la histeria no es patológica y la psicosis sí lo es. Sí, es interesante. La idea de despatologizar sería quizás desclasificar en el sentido de una sola clasificación. Digamos, si se homologa toda expresión trans es psicosis, nos quedamos sin la oportunidad de tener nuestras orejas abiertas. Hay que sacarle la cera acumulada y empezar a escuchar. Y en ese sentido, quizás la patología está más del lado del psicoanálisis que de los analizantes. Y sí, digamos, no hay una jerarquía, no es mejor o peor ser histérico que ser neurótico, obsesivo, que ser psicosis. Son estructuras psíquicas que, como bien diría, no es psicótico el que quiere, sino el que puede. Hay una sobredeterminación que desde un punto de vista psicoanalítico tiene que ver con una historia, que a veces remonta por lo menos 3 generaciones. Entonces, es cierto, digamos, no hay que, la idea
con la expresión despatologizar la experiencia trans es no creer que es solo una cosa. Es, digamos, una forma más feliz sería abrirla en su multiplicidad y a la vez, que por eso les hacía referencia a la presencia cotidiana de la experiencia trans como una manera de no verlo desde el lado de la excepcionalidad o recuperar que cada asunción de un cuerpo es única y excepcional, sea cis, sea trans, y que la asunción de género es un desafío para todo aquel celebrante, porque nacemos en un cuerpo que tenemos que apropiar, que tenemos que devenir, que es un proceso. Y ahí, digamos, la ventaja que tiene la contribución del psicoanálisis es que desde el inconsciente, en la verdad inconsciente desafía todo intento identitario de etiquetamiento. Pero hay algo que me queda un poco de duda, ¿no? Que si bien entiendo la idea de tener una apertura de mente, de escuchar las diferentes personas, no empezar desde la censura, ¿no? Ni desde el encatalogamiento como psicótico. Si de alguna manera se homologa la experiencia trans a cualquier experiencia, se pierde un poco de qué se está hablando, ¿no? Porque si todo es lo mismo, ya no estamos teniendo como un término de distinción. Entonces, por ejemplo, uno podría preguntar, bueno, todos los procesos son procesos de cambio, todos los procesos son procesos de construcción. El ser heterosexual también es un proceso de construcción claramente social, ¿no? Anclado a bases biológicas, como cualquier otro. Pero por otro lado, uno cómo explicaría que estadísticamente haya más algo que otra cosa, ¿no? Hay como ciertas cosas que suelen repetirse, o hay estabilidades también en la excepción, ¿no? Que es otra forma también de estabilidad. Es decir, al homologar no se pierde también el mismo punto de lo que estamos hablando, o sea, de que estamos tratando de ofrecer una categoría de algo en alguna manera distinto, pero no por distinto que no sea valioso, ¿no? Es decir, tal vez otra manera de ponerlo, todos estamos en transición, ¿no? Todos cambiamos de rol, ¿no? Aquí no estoy siendo hijo de nadie, ¿no? En cuanto llegue a la casa familiar me vuelvo eso, pero no diría que soy trans en ese sentido, por tener cambios de rol. ¿Qué hace a lo trans y qué hace a este cambio respecto del género diferente a otras formas de transición? O sea, parece que tiene algo particular de cualquier manera. No patológico, pero sí especial. Sí, quizás estemos viviendo en una era que muchos han catalogado como posgénero. Digamos que la división binaria que reinó como modelo de cierta normatividad tal vez no perdure. Que es interesante y en ese sentido, por eso les decía que es el privilegio de la ventana del diván. Vemos fenómenos que después se pueden generalizar desde una perspectiva sociológica en toda la textura que aporta la originalidad del caso por caso. Y en ese sentido, el psicoanálisis trabaja en este punto de tensión entre lo singular, que nunca se va a repetir, y cierta tendencia a universalidad, porque por otro lado el psicoanálisis intenta dar explicaciones a nivel de estructuras. Entonces, en ese punto de tensión siempre entre lo particular, lo subjetivo, lo excepcional y cierto movimiento hacia lo universal. Pero el punto de partida, y que digamos es importante no olvidar y que el psicoanálisis rescata, es dar prioridad al sujeto y que además, les contaba antes que me pregunta, usted es experta, en realidad, quien da la verdad, quien va a decir de última, soy hijo de o no soy hijo de, es un analizante en el diván y que es ese, la verdad que cuenta más que se va a revelar. Digamos, no es que un analista sabe y le va a imponer, por eso la actitud en psicoanálisis es que un psicoanalista no tiene un rol pedagógico. Si conduce algo es el tratamiento, no la vida de un analizante. Y que en ese sentido se puede abrir un espacio fuera de las relaciones sociales. Por eso uno puede decir lo que se le cruce por la cabeza y está a salvo en ese espacio solamente. Y donde, de alguna manera, la regla fundamental
propone un espacio donde algo de la verdad subjetiva pueda revelarse y que después un analizante va a llevar eso tan lejos como quiera llegar, como su deseo lo guíe. Sí, entonces entiendo que de alguna manera la autoridad epistémica está en quien habla y no en el analista, ¿no? Es una manera igual de ponerlo. En última instancia es un proceso de guiar o acompañar esa habla sin prejuicios. ¿Cuál crees que, o cuáles has notado en la práctica clínica que son diferentes verdades desde esos sujetos, ¿no? Estoy pensando en particular en tu trabajo entre el barrio y el otro lugar. Ese sería tal vez un primer paso. Y otro paso tal vez sería, para ir acomodando también hacia otras preguntas, en las diferentes latitudes, ¿no? ¿Cuáles son esas diferentes experiencias trans que tú has escuchado? Bueno, quizás tengo que dar un poco de datos biográficos. Yo nací en la Argentina, estudié psicología en la Argentina y luego me fui a vivir a Estados Unidos. Y encontré trabajo como psicóloga en el barrio hispano. Yo creía que era una marginada porque era extranjera, inmigrante, psicoanalista, lacaniana. Y me encontré trabajando con la comunidad hispana en el norte de Filadelfia, en lo que se llama el barrio, el gueto hispano, y me di cuenta que había otras minorías con dificultades mucho mayores de aquellas que yo vivía como inmigrante. Y me encontré trabajando con la comunidad hispana y tuve que aprender un idioma nuevo que era el Spanglish, que no es ni español ni inglés, sino una lengua intermedia cercana a lo que Lacan llama la langue, una lengua de transliteraciones, donde nuevamente la autoridad siempre está del lado del analizante y escuchaba cuestiones dichas en Spanglish. Por ejemplo, cuando el agua gotea del techo, me liquea el rufo, porque en inglés liquear es gotear, techo es el rufo, y a veces se daban situaciones graciosas como un analizante que hablaba de que durmió mal porque durmió toda la noche en el caucho, y no era el gaucho de las Pampas, sino el caucho era el sofá, el diván, el couch. Y bueno, digamos, nuevamente, lo que es maravilloso de la oportunidad de hacer trabajo escuchando al inconsciente y las producciones que el inconsciente da, dejándose guiar por los analizantes, que es lo que ha hecho Freud. Freud inventó el psicoanálisis dejándose guiar por aquellas bellas histéricas de años atrás, de antaño. Es que uno puede renovar la práctica, por ejemplo, en el barrio hispano, donde me encontré en un lugar que en el contexto estadounidense se considera más allá de los efectos del inconsciente. No se considera, al menos ese ha sido el triste destino del psicoanálisis al norte del Río Grande, que se considera un lujo para aquellos que puedan permitírselo, que por suerte no es la tradición latinoamericana, donde se supone que un ser hablante, independientemente de su bolsillo, puede beneficiarse de un trabajo psicoanalítico. Y entonces mi experiencia en común fue que estaba trabajando con personas marginalizadas por raza, clase, país de origen, lengua, porque en Estados Unidos se habla de hispanos, y hispanos es un conglomerado de lo más complejo, porque un hispano en español no es hispano, aunque hable español. Un hispano puede venir de diferentes grupos étnicos, diferentes grupos originarios. Sin embargo, cuando se toma el censo en Estados Unidos, hay un casillero que dice raza hispanos, y muchos de mis pacientes, que eran de su mayoría de origen puertorriqueño, hablaban de la raza puertorriqueña, y tenía luego pacientes chicanos que hablaban de qué pasa la raza con otra connotación en el contexto de la historia azteca. Entonces, es interesante cómo mi trabajo con estos grupos marginalizados, por una cuestión de construcción de una racialización que va siempre acompañada de altos grados de pobreza, y luego empiezo a escuchar preguntas que tienen que ver con cuestiones de género en pacientes del barrio y también del otro barrio de clase media, que empiezan a recordarme que la sociedad construye
estas categorías, por eso traía el tema de género y raza, que marginalizan y alienan a los sujetos, y que el psicoanálisis tiene un potencial emancipador, por eso la idea de psicoanálisis transgénero, como que puede trascender las etiquetas y dar un espacio donde un sujeto asume responsabilidad y pueda poner en palabra, pues mira, tomar la palabra, en principio, porque con la población hispana en general es una población a la que nadie la escucha, realmente se les dice. Es una población que se la hace escuchar, pero no que se la escucha en general. La idea es que hay que decirles lo que tienen que hacer y que hay que darles consejos, que hay que, digamos, ponerse en el lugar del pedagogo o del amo. Y en general la posición psicoanalítica es un buen antídoto porque coloca, le da la palabra y coloca además a la otra persona en posición de otro y no de objeto. Y en ese sentido, para una persona que se identifica como transgénero, en general ha tenido una historia personal, o alguien que se identifica como gay, que tiene una identificación, sea por género o por sexualidad no normativa, ha tenido probablemente una experiencia de marginalización, no habiendo, digamos, entrado dentro en ciertas modalidades que la sociedad considera dentro de la, entre comillas, norma. Entonces, digo, algo que también he estado pensando en relación a eso es dentro de las diferentes experiencias que puede haber en términos de clase, en términos de raza, en términos de latitud. Sí, ahora lo pienso un poco distinto, ¿no? Ahora que hablas, tiene mucho que ver con la escucha y simplemente tal vez no categorizar tanto y simplemente entrar de una actitud abierta, ¿no? A lo que se necesite, pero también por otro lado hay una dimensión política, ética, ¿no? Social, de varias maneras. Y estaba pensando, al menos en dos cosas. Uno es en tanto autora del libro, la voz que genera el libro y pensando que, por ejemplo, esto es una traducción al español. El yo que escuchas también es diferentes yo, ¿no? El yo del analista, el yo de ser latino en Estados Unidos, al ser latino en un lugar donde ser latino no es una dimensión relevante porque estamos ya aquí, ¿no? No está sutrificado. ¿Cuáles serían tus diferentes maneras de escuchar desde tu argentinidad en Estados Unidos a tu argentinidad en México o a tu argentinidad en Argentina? O sea, ¿qué cambiaría en esa escucha? Porque el sujeto que escucha también va cambiando, ¿no? Según la latitud. Otra manera tal vez de ponerlo es, si escribieras este libro siendo argentina en Argentina, ¿cuáles serían las diferencias? Sí, es interesante porque, digamos, primero para mí es una gran emoción que esté el libro en mi lengua materna, que es una lengua que nunca olvido. Yo creo que hablo inglés con acento porque, como decía Hannah Arendt, no puedo olvidar la lengua materna. Cada vez que deformo la pronunciación, no hablo como un hablante nativo de inglés, sino que deformo con modalidades de pronunciación de ciertas vocales, ciertas consonantes, que es la lengua materna que insiste. Sin embargo, cuando me dices, bueno, ¿cómo sería escribir? Cuando empecé a trabajar, digamos, mi primera experiencia clínica en Estados Unidos era en español, creía yo, resultó que era en Spanglish, pero no era en inglés. Pero lo que luego aprendí es que cuando empecé a tomar pacientes en inglés, que hablaban solo inglés, en el barrio tenía también algunos que preferían que el tratamiento fuese en inglés porque se habían educado en inglés, venían de familia que en la casa se hablaba español, pero su educación había sido en la escuela americana, en inglés, que cada vez que escuchamos al inconsciente, lo oímos como una lengua extranjera, aunque sea una persona monolingüe. Cuando quisimos decir una palabra y nos sale otra, eso que salió suena como extranjero. El inconsciente siempre se oye como una lengua otra. Y es esta otredad del inconsciente la propone Freud cuando en la interpretación de los sueños llama al inconsciente la otra escena, con O mayúscula. Tenemos, y ahí podemos decir algo que elabora Julia Kristeva cuando dice el extranjero dentro,
que no es, digamos, los fenómenos de rechazo al otro, al extranjero, al inmigrante, es porque todos tenemos dentro un inmigrante y un extranjero. Y me pasaba que, como hice trabajo en el barrio y escribí un libro sobre eso, me invitaban a veces con esta idea humanitaria que se tiene, bueno, a ver, aprendamos a ver cómo se usa el psicoanálisis con la gente pobre. Yo decía, siempre los voy a desilusionar, porque para mí no había, nada cambiaba, era psicoanálisis es psicoanálisis, si el analizante es pobre, bueno, es pobre y tendrá quizás preocupaciones económicas, pero en cuanto a sujeto hablante, a hablar de la situación, no hay una metapsicología diferente para una persona de acuerdo a sus ingresos. En general, se peca por error y se tiende a psicologizar la pobreza, que es una condición histórica, que es modificable, no es una esencia. Y en esta cuestión del otro, la comparación que hacía es que podemos homologar el trabajo analítico con el proceso de naturalización. Un inmigrante que llega a Estados Unidos, hay una gran población de inmigrantes y de migrantes indocumentados. El proceso de un psicoanálisis se puede parecer, el inconsciente es el inmigrante o el migrante indocumentado que llevamos dentro. Eventualmente va a tener los papeles de residencia. Fin de análisis. Y si quiere, se puede naturalizar. La expresión naturalizarse es de lo más graciosa porque es naturalizar y es un proceso artificial, hay que pasar exámenes, hay que llenar papeles y después uno es un naturalizado ciudadano del país que ha elegido en residencia, habiendo pasado por todos los requisitos burocráticos. Y al fin de análisis uno puede elegir si se naturaliza o si queda como residente legal y el inconsciente. Y la residencia están más, en manera más armónica. Pero reiteraría la otredad, y creo que cuando uno escribe, y no sé si les ha pasado a ustedes, que para mí es un fenómeno, cuando más grato me resulta es cuando leo un texto mío como si lo hubiese escrito otro. A veces es, ¿quién escribió esto? Y fui yo, o esto no está mal, y resulta que había sido. Entonces, es esa otredad de la escritura, que también se puede hacer un paralelo con el proceso de análisis, donde algo se reanuda en un proceso de escritura. Quería preguntarte, bueno, al menos dos cosas, ¿no? Un poco insistiendo también en las diferentes latitudes en donde se aplicara esa misma técnica de escucha psicoanalítica. Otra vez pensando en el sur, otra vez también pensando en el contexto mexicano, ¿no? Por ejemplo. Una diferencia en la que estuve pensando, por ejemplo, es qué ocurre cuando ese grupo que identificamos como trans tiene diferentes formas como de existir en el mundo de ontologías, ¿no? Mencionas la ontología de eso. En particular, con lo que a veces se nombra como los dos espíritus, a la comunidad Mushe en México, que está sí. en Juchitán, que me parece que son experiencias, si acaso trans, es otro tipo de transición, ¿no? O tal vez una manera también de ponerlo, hablando de ontología, que a veces menciona sobre la ontología del género, es, o tú cómo crees que habría que entenderlo, si es que alguna de estas, al menos yo veo dos maneras, ¿no? Una es en la que estos grupos, como tal vez los Verdache o las Mushes, son realmente otro género, es decir, hay hombre, mujer y eso, pero está al mismo nivel como tener blanco, azul y rojo. O donde lo trans es una subcategoría de lo ya existente. Es decir, hay mujeres trans y mujeres cis, hombres trans y hombres cis. Entonces tenemos 4 categorías, pero son 2 subcategorías, ¿no? Es como si tuviéramos negro y blanco y escalas de blanco y escalas de negro. Y otro es realmente darle otra ontología social. Dentro de tu análisis psicoanalista, desde el psicoanálisis, ¿habría una diferencia entre esas dos? Porque a nivel político hay diferencias muy grandes en términos de la casilla, la que llenas, ¿no? Hay una cosa que es llenar la casilla del otro, que no es ni hombre ni mujer, y otra cosa es la casilla de ser hombre o ser mujer, ¿no? Hay que generar una tercera casilla. ¿Qué sería más afín a esta perspectiva del psicoanálisis? Entenderlo como, y digamos que no se vale decir que son las dos, ¿no? Como, porque probablemente son las dos, pero ¿por dónde crees que va el proyecto político de lo trans? ¿Es una nueva categoría de género? ¿Es realmente un tercer género?
¿O se trata de subgéneros de lo preexistente? Sí, en general, creo que este problema de clasificación lo hemos tenido todos aquellos que tengamos bibliotecas y queremos empezar a organizarlas. Y hay un cuento de Borges que es imposible, que bueno, libros que empiezan con A, o libros de color rojo, o libros de psicoanálisis, o libros que me gustan, libros que leí, libros que voy a leer, es imposible. Siempre que empezamos a categorizar, algo queda fuera, que es, bueno, es el principio de la regla, necesita la excepción para confirmarla. O, digamos, y hay culturas, tú dabas un ejemplo muy bueno, que es culturas que han encontrado formas de nombrar formas de ser en un cuerpo fuera del binario que para algunos puede ser experimentado como opresor. Pero creo que la clasificación en general siempre es alienante. Viene de fuera, se impone y siempre deja un resto. Y entonces, en ese sentido, yo creo que lo que propondría una escucha psicoanalítica es que siempre estamos del lado de lo excepcional y que hay formas de ser que a veces pueden ser también fuera de la norma. Y en ese sentido, cuando decía lo ontológico, cuando alguien siente que porque no puede asumir un ser en el mundo, ni como hombre ni como mujer, es mejor matarse, estamos hablando de consecuencias que van más allá de una moda identitaria, de me corto el pelo así o me mudo a los suburbios. Ahí, digamos, son modalidades de cómo se experimenta el cuerpo que resultan no vivibles. Y cuando les mencionaba antes a Emmanuel Levinas, habla de una ética donde dejemos vivir al otro en su otredad. Siempre el otro es otro. Y siempre uno es otro y es otro para sí mismo. Y llevamos el otro dentro, que es nuestro inconsciente y nuestro ser dividido. Uno nunca está muy de acuerdo con sí mismo. Siempre hay, estamos siempre en contradicción y porque tenemos un inconsciente que nos hace, que nos habla cuando cometemos un lapsus o cuando nos olvidamos las llaves o cuando llegamos tarde a un lugar que queríamos llegar temprano. Entonces, hay esta experiencia de la otredad en sí mismo, creo que es algo que se puede recuperar en psicoanálisis de manera productiva, como tal vez expresando una verdad y un deseo. Y ahí es interesante que, insisto, para el psicoanálisis se toma en juego la dimensión del goce, que puede ser el goce como me duele de manera tan rica y tan deliciosa o me duele de la manera que me paraliza, pero dando también eje fundamental a el deseo, que por ejemplo en los testimonios de personas trans, y acá cito el trabajo de Andrea Long Chu, trata de alejarse de cierta versión oficial que se da en los Estados Unidos de este discurso de autenticidad. Voy a ser mi verdadero ser y que vas a tener la cirugía de reasignación y vas a ser feliz después. Y Andrea Longchul dice, yo no voy a ser feliz, pero eso no quita derecho a mí tener una vagina artificial, hacer la cirugía, no me va a hacer feliz, pero eso no quita que me la quiera hacer. Y cómo uno puede querer ser algo que ya es. Digamos, la dimensión conflictiva y contradictoria del deseo es algo que el psicoanálisis puede dar ese lugar más apropiado para que eso se pueda poner en palabras, se pueda expresar, se pueda cuestionar y se pueda eventualmente realizar. Digamos, esa es un poco la idea de cuál sería el objetivo de una cura analítica. No la adaptación, no la asimilación a un modelo impuesto, sino un espacio donde alguien pueda descubrir una verdad de sí mismo que no conocía. Y en ese sentido, sería justo esos beneficios que tendría esta forma de entender lo transgénero, ¿no? Otra vez esa apertura, esa como posibilidad de, al no empezar desde el juicio, ver que hay diferentes verdades conviviendo en un mismo sujeto, diferentes deseos que están tratando de encontrar cabida. Y en ese sentido sería una forma de histeria, ¿no? Como de tratar de dar
Sí, lugar en la expresión social, Ujú. psicosocial, a diferentes decisiones de un mismo yo. Sí, lo que propone, digamos, el discurso de la histeria por excelencia, si lo consideramos discurso como lazo social, es que pone en marcha el deseo, crea deseo y da prioridad a la dimensión deseante del sujeto. Y que de alguna manera hay algo específico, la estructura histérica es de detectar quién se coloca en posición de amo y cuestionar esa atribución de poder en toda su falsedad. Cualquiera que intente ocupar el lugar del amo, habrá siempre algún o alguna histérica que le irá a mostrar la falta y eventualmente hará caer. El problema de la histeria como proyecto político es que se libra de este amo y va a crear uno nuevo que luego derrotará para buscar uno nuevo. Entonces, como proyecto político no es demasiado, tiende a la repetición. Sin embargo, es una buena forma de cuestionamiento y es, desde el punto de vista clínico, algo que destaca la dimensión deseante del sujeto. Y pensando en esas maneras de manifestarlo, algo que me parece tan interesante del libro es el pensar lo estético como algo político y lo estético como algo ético, ¿no? En alguna parte, porque me acuerdo porque lo apunté en la página 48, hacia el final del capítulo, había una cita que decía, todos somos hermosos, ¿no? Y dices, lo importante está en el somos y no en el hermosos. ¿Tú qué piensas? Y luego también sería interesante tal vez que hablaras algunos de los casos. Recuerdo este caso de una mujer que poco a poco se va vistiendo como hombre y va tomando esta, ¿no?, decisión. O sea, como que hay una transformación del cuerpo en este tipo de identidades en donde lo estético y la relación con el otro público se vuelve muy importante, ¿no? También decías acerca de como la importancia de la cara. ¿Cómo ves esa relación en particular, viéndolo desde esa perspectiva, entre esa relación, cómo nos vemos y cómo somos percibidos con su dimensión ética y política? Sí, me pregunto por la cuestión de la belleza, que en general parecía que cuando la transformación de género iba a una forma bella, tenía como más autenticidad o era más aceptable. Me preguntaba cuál era la función de la belleza. Y ahí citaba, creo que era una frase de Caitlyn Jenner, que hablaba, se dirigía específicamente a los adolescentes trans, diciéndole, ustedes son bellos. Y para mí lo más importante no era tanto el acento en bello, sino ustedes son. Que a veces la forma bella, que interesantemente, eso ahí seguía un poco los aportes a través de la filósofa Catherine Malabou, que está leyendo a Hegel la idea de plasticidad, pero plasticidad, como decimos en español, artes plásticas, que tiene que ver con la bella escultura, la forma bella, y por qué la transición de géneros tiene que ser bella. Pero ahí creo que tiene que ser como una afirmación del derecho a la vida, no tanto como cierta, digamos, hay un cierto movimiento en la estética, por ejemplo, vemos muchos más, y eso en la moda ha habido mucha plasticidad de género, vemos modelos que se identifican como hombres portando faldas o vestidos, ha sido mucho más fluida en relación a sus géneros. Sin embargo, creo que este movimiento en la estética popular es un aspecto que quizás nos distrae de esta cuestión de encontrar una estrategia de vida. Y que por eso pensaba que a veces la plasticidad, la maleabilidad del cuerpo, la asunción de formas, tiene que ver con que la vida sea vivible, porque hay un momento que si no se hace imposible, insoportable. Me parece interesante porque hay alguna diferencia que se vuelve muy palpable en términos de lo estético y del cambio, ¿no? Por ejemplo, entre la subcategoría de ser trans, a menudo está la categoría de ser passing o no passing, ¿no? Si Sí. la sociedad puede detectar que transicionaste o no, que sería como una subcategoría de lo propio trans, ¿no? En donde la posibilidad económica juega un rol importantísimo, como en el caso de Caitlyn Jenner que mencionas, la edad en la que comienza la transición o el momento histórico y la tecnología disponible hace una diferencia muy grande, ¿no? Entonces,
pero parece que se trata de algo más que eso, no se trata del hecho de qué tan bien transicionas, Sí. sino de permitir el transicionar y ser receptivos a eso. Lo que me lleva a pensar, bueno, perdón. Sí. No, y que es una estrategia, por ejemplo, Janet Mock, que es una activista, una mujer trans, que además es una figura mediática, ahora dirige un programa de televisión, y que ha sido también víctima de grandes ataques. De ella habla del concepto que en inglés se usa realness, de una especie de realismo, realidad, y que tiene que ver con la apariencia física que coincida con el género de identificación. Pero, por ejemplo, para una mujer trans de color, su realness le va a permitir que cuando sale tarde de una discoteca llegue con vida a la casa. Entonces no estamos hablando de la vanidad de que me veo bonita con mi atuendo, sino de una estrategia de sobrevivencia. Y en ese sentido creo que estamos lidiando con otro tipo de urgencias cuando hablamos de la temporalidad de la hora, que el tiempo en el que trabajamos es, si no hago esto, me muero. Y si no uso esta estrategia, o me muero o me matan. Y ahí creo que entramos en una dimensión ética y no estética. Y algo a lo que haces énfasis es que no se trata de una cuestión de género ni de sexo, sino de vida o muerte, ¿no? Sí. Me parece una manera de entenderlo no es que se trata solamente, sino primordialmente de una cuestión vital, que es una cuestión vital que en última instancia refiere al género y al sexo y a la organización sí. social, ¿no? Pero que puede ser tan grave que pueda llevar a las personas a la muerte, al suicidio, ¿no? Tiene unas consecuencias éticas como muy importantes. Y casi hacia el final del libro, y también aprovechando, ¿no? Que veo que se está muriendo el tiempo ahí, me gustaría que mencionaras algo acerca de esta frase de Wallace Stevens, ¿no? Pues justo al final dice, la muerte es la madre de la belleza, por eso solo de ella vendrá la satisfacción de nuestros sueños y nuestros deseos. Cuando las personas hacen esas transiciones, ¿cómo entiendes la transición en términos de la muerte y de qué se deja atrás? Porque no es la misma muerte que la muerte biológica, ¿no? Es como una muerte psicológica, es una muerte del ego para ir a otra cosa, pero al mismo tiempo no del todo, ¿no? ¿Cómo has entendido esa muerte o esa transición psicológica en relación a las experiencias que has visto hablando con personas que transicionan? Sí, que una de las enseñanzas de la experiencia trans que tenemos que tomar en juego la presencia de la pulsión de muerte, que ahí la vemos con granitos, y que para el psicoanálisis ha habido una serie de progresos enormes con la división entre sexo y género. En los años 70 se tomó la separación entre sexo y género, data, generalmente se la data de los años 50, sin embargo el primer uso de la palabra género en inglés al menos, data del año 1915, contemporáneo con Freud, a pesar que Freud no usa la palabra género, y era el caso de una mujer muy bella, dicen los reportes médicos, lamentablemente con testículos. Se trataba de una persona intersexo. Para explicar esta identidad que contradice las estructuras anatómicas, había que separar un sexo localizado en la carne de un sexo que tiene que ver con identificaciones socioculturales. A eso se lo llamó género. En los años 1970, en esa década, empieza el movimiento feminista, aquí toma la palabra género del medio médico donde surgió, donde en general el género se utilizaba para reinstaurar un modelo heteronormativo, reinstaurar la binaria. Los feministas toman esta idea y dicen el sexo es biológico, pero el género es una construcción social, es histórica y podemos cambiarla, no es un destino. Ser mujer es una construcción, lo que se supone que es lo femenino, las mujeres son así o así, deben estar en la casa y cocinar, es una construcción y pueden salir al mercado laboral. Sin embargo, esta posición que fue muy empoderadora para las mujeres, sin embargo, no tomó en cuenta variantes de clase y de raza.
una mujer negra, pobre en el gueto. No podía, como decía Betty Freeman en los 60, salga de su casa y vaya a trabajar. Era una mujer blanca de clase media. La mujer pobre en el gueto afroamericano no tenía ese modelo de libertad. Para el psicoanálisis, la diferencia sexual no es ni sexo ni género, sino algo diferente que tiene que ver con esto que se considera diferencia sexual, que se considera algo más cercano a cierta negatividad en el ser, que nos remite a la pulsión de muerte, que es lo que vemos volver en la experiencia trans, donde hay algo que entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, entre ni mujeres, ni hombres, ni, lo que tenemos siempre es diferencia, y que la sexualidad tiene que ver con algo que el inconsciente, la diferencia sexual en realidad, tiene que ver con algo frente a lo cual el inconsciente tiene dificultades, porque el inconsciente es, como dice Lacan, homosexual, pero lo escribe con, como refiriéndose al homo como mismo, no como hombre, sino como homo, como homología. Es mismisexual. El inconsciente tiene dificultad en relación a la diferencia sexual, que es algo que había observado Freud. Y en ese sentido, uno ve en la práctica algo de esta negatividad, de esta imposibilidad y de la pulsión de muerte como algo que también forma parte de la vida. Y en ese sentido, cuando citaba a Wallace Stevens, la idea de que la belleza de la flor, lo trabaja Freud en Lo perecedero, que es un texto precioso. La flor es bella porque sabemos que se va a marchitar. Y en eso admiramos el esplendor de la flor abierta porque sabemos que en breve los pétalos van a empezar a caer. Y hay algo de la vida, que también lo vemos, que está la belleza, que los granitos de arena van cayendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Sí, ya. Para preguntas, no sé, porque dejé de pensar en el tiempo. No más, ya está, no hay más tiempo. Pero creo que es interesante, el tiempo se vuelve mucho más concreto, ¿no? Viéndolo así, y cuando no es un ciclo. Sí. A ver, muy bien. Bueno, sí. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos un poquito de tiempo. El tiempo es infinito y aún así no tenemos... Bueno, 10 minutos eternos. Estaba aprovechando que, ¿no? Cayó como el último pétalo ahí. Y la flor es más bella que nunca. Es inmortal ahora. Y pensaban, muy hacia el final del libro mencionas la relación entre el psicoanálisis y Tiresias, que es una figura mitológica impresionante, ¿no? De alguien que es hombre, que luego se vuelve mujer y luego se vuelve hombre y luego pierde la vista y al mismo tiempo ve más allá. Entonces, simplemente como desde esa visión de Tiresias, ¿no? De el que ve el futuro, quisiera que, ¿no? Encarnando a Tiresias, respondas a esto que dice. Tu propuesta es feminizar todo dispositivo analítico para dar lugar a estas nuevas construcciones de género. Bueno, gracias por la pregunta y gracias por el comentario, porque otro eco que podemos encontrar en esta idea de psicoanálisis transgénero, cuando Lacan tomó a la figura mítica de Tiresias, alguien que fue hombre y mujer, dijo que Tiresias es el modelo para un psicoanalista, alguien que sepa, haya vivido en carne propia la diferencia de géneros, y no solo el modelo para un psicoanalista, sino el santo patrono del psicoanálisis. Así que en ese espíritu tiresiano voy a responder. Sí, podría responder en afirmativo la pregunta diciendo si consideramos una feminización en función de lo que se propone en las fórmulas de sexuación, de lo femenino como lo no todo sujeto al falo, que hay formas de asunción de un posicionamiento que no dependen totalmente, no todo subordinado a la premisa fálica. En ese sentido sí sería una posición no toda, no
que pueda, y que es un poco también otra de las enseñanzas de la experiencia trans, que se puede asumir un posicionamiento sexuado no totalmente determinado por la premisa fálica. Es interesante la idea de usar modelos del mass media, de la cultura, es suponer, como dice Freud, que cuando miramos con cuidado, con atención a la psicología individual es social al mismo tiempo. Somos atravesados por el discurso del otro y podemos usar ejemplos clínicos o también ejemplos producidos por la cultura, ¿no? Digamos, a veces un caso individual puede ser una alegoría de una situación social. Eso fue lo que aprendí en el gueto cuando trabajaba con este estrambótico diagnóstico del síndrome puertorriqueño, que cada persona que sufría un ataque de nervios era al mismo tiempo una situación única, subjetiva, pero una alegoría de una situación social, de colonización, de vida alienada en el gueto y demás. Respecto a la sexualidad y el descontento, recordaba que Lacan decía, y voy a ser indiscreta, si me permiten, decía, en la clínica solo escuchamos una cosa, solo se habla de coger, pero mal. A todo el mundo le va mal. Y entonces creo que no hay desde el punto, después Lacan lo puso de manera más elegante, no hay relación sexual, no hay rapport sexual. Lo que hay es esta negatividad, el reloj de arena que se nos vacía, inclusive cuando es una noche maravillosa, después no se repite, o fue demasiado maravillosa, o siempre la sexualidad llega o demasiado temprano o demasiado tarde. Digamos, hay un descontento inherente a la sexualidad humana y después hay soluciones sintomáticas que a veces pueden coincidir la identidad sexuada con la orientación sexual, pero ahí vemos que, digamos, si hay algo en común es el descontento y, que ya lo decía Freud, esta sexualidad que es torcida, que nunca va en forma lineal, siempre va torcida y siempre, digamos, pasa al lado del supuesto objetivo. Entonces, ahí podríamos generalizar la experiencia, y la experiencia queer y los teóricos queer hacen un uso muy productivo de ese aspecto desviado de la sexualidad humana. Y en cuanto al descontento, yo creo que uno no le va mejor o peor siendo queer o binario o no binario, eso es común. Todo el mundo sigue hablando de coger mal. Menos en mi experiencia clínica, no hay excepciones en eso. Perdón, me hace pensar en este humor de internet que dice como todo se trata de coger mal. Dice, ¿por qué no dices mejor la sexuación es, ¿no? Se ha escuchado mucho, y circula mucho en Estados Unidos la idea de transicionar. En mi experiencia, al menos lo que dicen las estadísticas, si uno le puede tener confianza a las estadísticas, es un porcentaje muy, muy bajo, 1%. Que la mayoría de las personas que hacen una transición de género luego no vuelven al género de origen. No, yo no he escuchado nunca, no he tenido, bueno, mi causística está limitada a la gente con la que he trabajado en la clínica. No he escuchado de ejemplos, no conozco ejemplos. Y me parece que es un argumento a veces que se utiliza desde campos que están contrarios a la posibilidad de transición. Y me gustó mucho tu imagen de tránsito, que ayer veníamos con Carlos en el auto, llovió y de repente estaba todo el tránsito atascado, y vivir en un cuerpo es eso, ya empieza a llover y empiezan a cortar calles y el tránsito no va a ninguna parte, o a veces no hay tráfico y uno va rápidamente, y vivir en un cuerpo es estar siempre en movimiento, nunca el cuerpo no se va a dormir de una manera y se despierta de otra, el cuerpo está y el tiempo pasa y el cuerpo nunca es el mismo, estamos siempre, el cuerpo es un devenir y está constantemente siendo resignificado. Hay ciertas, digamos, letras que van a marcar el cuerpo, lo van a quizás hacerle una especie de tatuaje, pero me parece que la transición siempre es un seguir haciendo, y mi experiencia clínica, en general los analizantes que están
mejor en su transición son aquellos que continúan con un elemento de sorpresa, que me dicen, yo no, ¿qué cosa? Nací mujer y ahora soy hombre, y que, digamos, se manejan en la vida con un elemento de sorpresa y de, bueno, esto es así, me funciona para mí, y en ese sentido hace eco de esta idea de Lacan del santón, donde es una solución singular que permite a un sujeto en particular de gozar de su inconsciente y que no se puede universalizar. Y en ese sentido que es un acto de creación. El asumir nuestra existencia corporal es un gesto sintomático y santomático. Acá hablo de para quienes no conozcan la terminología, es un síntoma, toma Lacan la definición de síntoma, una forma de escribirlo, una ortografía antigua en francés, que se escribía con TH, y saca el síntoma del terreno médico, un síntoma que habría que eliminar o curar, y es un symptôme, un síntoma que hace la vida vivible, que permite a uno gozar, como diría Zizek, disfruta tu síntoma, gozar de la vida. Y en ese sentido es algo que siempre se está haciendo y se está reinventando, en el sentido de una invención. Y nuevamente, no es mi experiencia de que esto me parece que es a veces un argumento para aquellos que se sienten amenazados. Es el ser trans, el otro reprimido de la cisidad, por eso una persona trans genera tanta violencia. Hablábamos del grado de violencia. ¿Por qué una mujer trans genera tal violencia asesina? Porque de alguna manera cuestiona la heterosexualidad, la cissexualidad, la cisgeneridad. Son preguntas, digamos, para pensarlas juntas. ¿Por qué, digamos, es una escena de horror? ¿Por qué tanto horror? ¿Es alguien que desafía la diferencia sexual o que nos la recuerda? Sí, la diferencia sexual remite a este espacio de negatividad y de irrepresentabilidad, que es otra de las características de diferencia sexual, que no hay forma de significarla. Y que tener un cuerpo que sabemos que es mortal, creo que somos los únicos seres vivos que sabemos que nos vamos a morir, sin embargo vivimos, sí, sé, pero hago como que no sé si, digamos, si todas las mañanas despertamos pensando quizás hoy sea el último día, no es como, hay ciertas canciones románticas, vive tu día como si fuera el último. Si realmente uno cree que es el último, sería un día horrible. Como, digamos que vivimos en un estado de feliz negación y quizás hay algo en la experiencia trans que nos hace dejar de negar ciertas cosas que preferimos ignorar. No, en ese sentido, una persona que puede ir de un género al otro, como una persona trans, lo que nos da cuenta es de que la materialidad del cuerpo no está dada, es algo que hay que asumir y que en un momento la identidad de género y la realidad corpórea de esa materialidad del cuerpo que coincidan es una ficción que se asume por identificación. Y a lo que nos ayuda el psicoanálisis es que todo fenómeno identificatorio es aleatorio, hay un otro externo con el que nos identificamos, que ese otro externo tiene la tarea de confirmar nuestra mismidad. Pero lo interesante es que a nivel inconsciente, todas estas construcciones sociales, las identificaciones caen y ahí es donde emerge la verdad del sujeto. Por eso hacía hincapié en la verdad subjetiva, que tiene que haber, a veces se puede expresar en descontento. Me va mal en la cama, por ejemplo, o me fue tan bien que me quedé mal, y todas las variaciones posibles que uno puede escuchar en la clínica. Y que creo que la experiencia trans nos permite el rectificar ciertas asunciones que podemos hacer respecto a una teleología, un destino anatómico, y el hecho de que podamos vivir en un cuerpo que creemos coincide con aquel género o aquella identidad corporal con la que nos identificamos, implica todo un proceso de que Lacan describe como psicológico y que tiene que ver con un proceso de identificaciones y que a veces, yo diría, puede alienar más y a veces puede alienar menos, pero que siempre es alienante. En ese sentido, esa es una de las verdades del psicoanálisis, que no hay
asunción, de corporización, de ponerle carne al cuerpo sin un nivel de malestar en la cultura o malestar en el cuerpo. Y en el ejemplo, cuando leemos testimonios en las narrativas de cambio de género, hubiera querido abrir mi cuerpo como con una cremallera, salirme de mi cuerpo, irme de vacaciones, pero si me voy de vacaciones sin mi cuerpo, no me puedo ir. Y estoy citando a Leslie Feinberg. Digamos, tenemos estos testimonios donde ahí hay algo que a veces esta contradicción entre la experiencia del cuerpo y el cuerpo en sí mismo puede hacer a una persona meditar respecto a la imposibilidad de seguir viviendo. Y que en la medida de que eso pueda resolverse, a veces con la posibilidad de una transición de género, abre la posibilidad de una vida, cuando quizás esa vida no era posible, o no se vivía como vivible, o como posible. Bueno, pues les agradezco a todos otra vez por su presencia, por ser como la escucha. Nosotros básicamente estamos en un diván hablando con nosotros mismos, y entonces gracias por la escucha, gracias por el juicio hacia acá. No queda más que pues agradecer otra vez a SOAFEM, agradecerte a ti por estar aquí, Alejandro. Yo me voy a adelantar en la fila de los autógrafos y voy a pedir que firmes mi libro. Oh, con todo gusto. Pero es para recordarles que bueno, el libro y la obra está aquí, y que estaremos un par de minutos más acá antes de irnos del todo. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo, por estar acá, y muchas gracias a ti. Y pues aplaudimos para romper el... No, gracias por la invitación. Gracias.